Hola a todos, bienvenidos. El objetivo de este video, en primer lugar, es explorar las principales características de un texto argumentativo y responder algunas preguntas claves en torno a la elaboración de este tipo de textos. En segundo lugar, discutiremos los tres errores comunes que cometemos al escribir textos argumentativos. En tercer lugar, les compartiré algunas herramientas y estrategias para planear un texto argumentativo, contraargumentar y tener éxito en el proceso de escritura en general. En cuarto lugar, los invitaré a revisar y utilizar algunos recursos que la universidad tiene a disposición para ayudarlos en sus proyectos de escritura. Y finalmente, presentaré un abrebocas de lo que será la monitoría de la próxima semana. Un texto argumentativo tiene como propósito persuadir o convencer a un público objetivo de la postura que se tiene sobre un tema. Para ello, el punto de vista de quien lo elabora se plantea en forma de tesis. La tesis se expresa en una oración completa y específica que encierra un punto de vista discutible. Posteriormente, se formulan argumentos o razones que sustentan o apoyan la posición del autor. Los argumentos incluyen premisas y piezas de evidencia. Ahora abordaremos la siguiente pregunta: ¿cómo construir una buena tesis? Las tesis que formulan para sus textos argumentativos deben cumplir con tres condiciones. La primera es que sea una oración completa y específica. Esto quiere decir que la oración debe ser gramaticalmente correcta. En otras palabras, debe incluir un sujeto, un verbo y un complemento. Las oraciones tesis que plantean un tema muy amplio o general son incorrectas. Solo especificando y precisando nuestra tesis podremos demostrarla. La segunda condición es que la tesis debe ser debatible, es decir, alguien podría argumentar lo opuesto a lo que tú intentas demostrar. El clásico ejemplo, el cielo es azul, no puede ser una tesis, porque dicha afirmación no abre espacio al debate, al menos no por la mañana. La tercera condición es que para que construyas una buena tesis, debes conectarla con los argumentos. Una tesis sin argumentos es un lienzo pintado a la mitad. De modo que ahora discutamos cómo construimos buenos argumentos. Pensemos en los argumentos como si se tratasen de una pulsera de perlas. La primera perla debe ser una premisa. Las premisas son oraciones completas y específicas que engloban las razones principales que apoyan o sustentan la tesis. Pero dado que mencionar las razones que demuestran una postura debatible no es suficiente para demostrar una tesis, debemos incluir evidencias. Las evidencias pueden ser datos, cifras, citas de autoridad, testimonios, ejemplos, casos, entre otros elementos que robustezcan las premisas que intentan apoyar. La mayor parte de nuestra pulsera de perlas debe estar compuesta por perlas de evidencias. Consideremos que si la pulsera al final tiene 5 perlas, al menos 3 deben ser evidencias. La perla final, aunque a veces se pasa por alto, debería ser la del cierre. Es muy recomendable que cada argumento incluya una oración de cierre o conclusión parcial, que le indica al lector el avance de la argumentación hasta ese punto. Los textos argumentativos tienen tres grandes secciones: la introducción, el desarrollo y la conclusión. Veamos cada una de ellas. El párrafo introductorio de tu texto debe mencionar: 1, el tema o la materia seleccionada de la que se desprende tu trabajo. 2, el propósito de tu escrito. Recuerda que la intención comunicativa de un texto argumentativo es demostrar la validez de una posición previamente adoptada. De modo que el propósito de tu escrito va a ser justamente argumentar en favor de tu tesis. 3, la tesis o postura del autor. Y 4, la estructura del documento. En los párrafos de desarrollo de tu texto desplegarás los argumentos que deben seguir la estructura premisa, evidencias, cierre, tal como se muestra en la figura. Todos los argumentos deben relacionarse con la tesis, sin repetir información de ella.
Todos los argumentos deben incluir una premisa o afirmación que apoye la tesis, al menos tres evidencias fuertes y verificables y un cierre o conclusión parcial que describa de qué manera las evidencias demuestran o sustentan la premisa que están defendiendo. El párrafo de conclusión de tu texto debe sintetizar la argumentación. En él se debe reafirmar la tesis presentada en el párrafo de introducción y explicar cómo los argumentos expuestos en los párrafos de desarrollo sustentan la tesis. Recapitulemos. Un texto argumentativo está compuesto por unos 5 o 6 párrafos. Uno de ellos es de introducción y sí o sí debe presentar la tesis del texto. La mayoría de los párrafos van a ser de desarrollo, por supuesto, y presentarán y desglosarán los argumentos o los contraargumentos si los hubiere. El párrafo final reafirma la tesis e incluye una síntesis del proceso argumentativo. Estos son los 3 errores comunes que cometemos cuando nos piden escribir textos argumentativos. El primero, no incluir la tesis o formular tesis incorrectas. La tesis es el corazón de cualquier texto argumentativo. No te olvides de incluirla desde la introducción y de que esté correctamente construida. El segundo error es presentar falacias argumentativas. Algunas personas logran presentar una tesis debatible, pero luego sus argumentos no se conectan con ella. Cuando los argumentos están desvinculados de la tesis, habitualmente caemos en falacias argumentativas. El tercer error es perder el foco de atención. Las exposiciones, descripciones o recuentos son estrategias de otros tipos de texto, pero no de un texto argumentativo. Recuerden que la intención del texto que se les pide no es contar una historia, ni hacer un resumen, ni mucho menos exponer un tema. Toda la información incluida en el texto debe conducir a argumentar y sustentar la postura debatible que presentaron inicialmente. Ahora abordemos 3 estrategias muy importantes para tener éxito a la hora de escribir un texto argumentativo, pero que normalmente las personas no implementan. La primera, planificar. La planificación es una parte crucial de la escritura en general. Planear nuestros textos nos ayuda a trazar una hoja de ruta para que escribir no se convierta en una pesadilla. Planifica los elementos centrales de tu texto. Define cuál va a ser tu tesis, cuáles van a ser las premisas de tus argumentos, de dónde vas a sacar la información, las evidencias. Si haces esto con antelación, al momento de escribir el texto, tendrás la mitad del trabajo hecho, te lo garantizo. 2. Contraargumentar. La contraargumentación es una técnica argumentativa que consiste en anticipar posibles objeciones a los argumentos propios con el fin de refutarlas. Un contraargumento se formula así. Primero, se plantea claramente la objeción a tu argumento. Segundo, explicas en detalle, interpretas esa objeción que tiene tu argumento o que alguien le puede hacer a tu argumento. Y 3, confirmas tu argumento, de modo que des cuenta de las dificultades o imprecisiones o reinterpretaciones de esa objeción y puedas darle la vuelta a la argumentación y finalmente sacar tu propio argumento adelante. 3. Las 3 R's que no debes olvidar cuando escribas tus textos son revisar, reeditar, reescribir. De esta forma, te asegurarás de que el producto final esté libre de errores de escritura y redacción. Puedes aplicar la economía del lenguaje y amarrar los cabos sueltos o las ideas que hayan quedado en el aire. Es recomendable que la revisión se haga un día después o al menos horas después de que le pusimos punto final a nuestro texto. Y ahora, la ñapa. Un truco para capturar errores es leer el texto de abajo arriba. Nuestro ojo no está acostumbrado a esta secuencia, así que es más probable que encontremos problemas de ortografía, gramática y puntuación con este método. En el sitio web Leo del Centro de Español de la Universidad de los Andes
Encontrarás un gran número de recursos y guías prácticas que te ayudarán a mejorar tus habilidades de escritura y de argumentación. Consulta ya leo.uniandes.edu.co. Además, puedes solicitar una tutoría en el Centro de Español de la universidad. Allí, un tutor del centro te acompañará en el proceso de escritura de tu texto argumentativo. Visita centrodespanol.uniandes.edu.co/tutorías. Entre otras cosas, en la monitoría de la próxima semana se hablará sobre el texto argumentativo. Allí presentaré ejemplos reales de párrafos de introducción, desarrollo y conclusión de un texto argumentativo. Así que no faltes. Recuerda que el 29 de septiembre tendremos nuestro primer parcial que consiste precisamente en escribir un texto argumentativo y que el trabajo final del curso, programado para el 8 de diciembre, también será un texto argumentativo. Ahora, a trabajar. Muchos éxitos y hasta luego.